Me llamo Andrés, y aunque nunca he sido alguien ejemplar, esa noche fue diferente. Todo comenzó en un camino solitario, de esos que parecen sacados de una película de terror, por lo oscuro y silencioso que son. Mi compa, el flaco y yo andábamos buscando a quien atracar. La neta, no es algo de lo que ser orgulloso, pero cuando no hay chamba y el hambre pega, uno hace lo que sea. Estábamos fumándonos un cigarro, echados junto a un mezquite, cuando lo vimos venir. Era un tipo en bicicleta, con una figura enorme de la Virgen de Guadalupe amarrada atrás, casi como si fuera su copiloto. Sinceramente nos dio risa al principio, pero luego se nos hizo raro. ¿Quién sale a pedalear a esas horas con algo así? Parecía un loco o un fanático. Pero lo que más nos importaba era que seguramente traía algo de lana encima. Ese está perfecto, compa. Vamos a darle, me dijo el flaco, con esa sonrisa de confianza que siempre ponía cuando planeaba algo. Esperamos a que se acercara. El rechinar de las llantas de su bicicleta y los ruidos que hacía la figura al moverse en la parrilla trasera eran lo único que se escuchaba en la noche. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, salimos de golpe de entre los arbustos. «Bájate, cabrón», le gritó el flaco, apuntándolo con una navaja oxidada que siempre cargaba. El hombre, que parecía de unos 50 años, se detuvo en seco. Estaba vestido con una camisa blanca y pantalones viejos, y llevaba un rosario colgado en el cuello. Nos miró con una mezcla de miedo y tristeza. «Por favor, hijos, no me hagan daño. Estoy cumpliendo una promesa a la Virgencita», dijo con una voz calmada, como si intentara convencernos de que lo dejáramos en paz. Yo dudé por un momento. La neta, el tipo no parecía tener mucho, pero el flaco no perdió tiempo. Lo jaló del brazo y lo tiró al suelo. «Mira, nomás dame lo que traigas y no pasa nada», le soltó el flaco mientras le metía la mano a los bolsillos. El hombre seguía suplicando, diciendo cosas como que era devoto y que la Virgen lo protegería. Eso me dio risa, pero no íbamos a detenernos. Encontramos un poco de dinero en su cartera, ni siquiera suficiente para unas caguamas, pero lo que realmente llamó la atención del flaco fue la figura. «Esta se ve chida, seguro vale algo», dijo, desamarrándola de la bicicleta mientras yo vigilaba. El hombre se levantó del suelo y trató de detenerlo, y fue ahí donde todo se puso más feo. El flaco se volteó y lo golpeó con el puño cerrado directo al rostro. El tipo cayó de rodillas, pero no se rindió, y entre lágrimas nos rogaba que no nos lleváramos la figura. «Es sagrada. Por favor, no hagan esto». En ese momento, algo dentro de mí me dijo que lo dejáramos, que nos largáramos, pero el flaco no era de esos que escuchan razones. Le dio otro golpe, esa vez en la cabeza, y el hombre quedó inconsciente en el suelo. «Ya vámonos, antes de que alguien nos vea», le dije, aunque sentía un nudo en el estómago. Cargamos la figura, que era más pesada de lo que parecía, y nos fuimos caminando rápido con la bicicleta y el botín. Y es que lo último que recuerdo antes de perderlo de vista fue la cara del hombre con la sangre corriendo por su frente y el rosario colgando en el suelo. Llegamos al escondite, un cuarto que el flaco tenía en una vecindad olvidada. Era el típico lugar donde nadie pregunta nada y cada uno se mete en sus asuntos. Dejamos la bicicleta y la cartera en una esquina, pero lo que más le importaba al flaco era la figura de la Virgen. «¿A poco no está chingona?», dijo. Yo no estaba tan seguro. Había algo raro en esa figura. Era grande, como del tamaño de un niño, y su expresión no era como las otras imágenes de la Virgen que había visto.
Esta tenía algo en los ojos, como si te estuviera mirando de verdad, y eso me ponía incómodo. Se la voy a llevar a mi jefa, dijo el flaco, mientras le daba un trago a una cerveza que sacó de la alacena. Seguro le va a gustar, y si no, la vendo. Tú sabrás, le respondí, intentando ignorar esa sensación extraña que no me dejaba en paz. El flaco agarró la figura y se fue para su casa, cargándola como si fuera un trofeo. Yo me quedé un rato más en el escondite, pensando en lo que habíamos hecho. Algo no se sentía bien, pero tampoco podía regresar el tiempo. Más tarde, el flaco me mandó un mensaje. Decía que ya estaba en su casa y que la Virgen estaba acomodada en la sala. Me contó que su gato, Pepito, le había sacado la vuelta a la figura. Eso me hizo reír. Pinche gato, ¿cómo se va a asustar de la Virgencita?, le respondí, intentando quitarle importancia. Esa noche, todo se salió de control. Al día siguiente, el flaco me llamó en la madrugada. Se escuchaba alterado, casi llorando. Andrés, güey, algo raro está pasando. Le pregunté qué onda, pero apenas podía hablar. Me contó que estaba acostado viendo la tele cuando escuchó a Pepito maullar como loco. Bajó a ver qué pasaba y encontró al gato escondido debajo de un mueble, temblando. Cerca de la figura, el flaco juró haber visto las cruces de la pared chamuscadas, como si alguien las hubiera quemado con un encendedor. ¿Y qué? ¿Te metieron a la casa o qué?, le pregunté, pensando que alguien lo había espantado. No, güey, todo está cerrado, pero eso no es todo. Los cuadros de los santos están llorando sangre, cabrón. Ahí sentí un escalofrío. Por más que intentara convencerme de que el flaco estaba alucinando, algo en su voz me decía que era verdad. Traté de calmarlo, pero él seguía insistiendo. Esa cosa no es normal, Andrés. Los ojos me miran, no importa dónde esté, siento que me sigue con la mirada. Le dije que se tranquilizara, que tal vez era la culpa por lo que habíamos hecho. Me respondió que no iba a quedarse en la sala y que mejor se iría a dormir. Al día siguiente, me llegó otro mensaje suyo, pero esta vez no era para bromear. Decía que se despertó en la madrugada y que la figura estaba frente a su cama. Él mismo la había dejado en la sala, pero ahí estaba, viéndolo de cerca. Te lo juro, Andrés, esa madre se movió sola. No sé cómo, pero no está bien. No supe qué responder. Algo estaba pasando, algo que no tenía explicación, y el miedo del flaco comenzaba a pegarme a mí también. Pasaron un par de días desde que el flaco me contó lo de la figura frente a su cama. No lo había visto en persona, pero los mensajes seguían llegando, cada vez más desesperados. Me decía que no podía dormir bien, que sentía que algo lo observaba todo el tiempo, aunque estuviera solo. Una noche, me llamó directo. Ni siquiera dijo hola, solo empezó a hablar rápido, con la voz entrecortada. Andrés, ya no aguanto, cabrón. Esa madre me está volviendo loco. Le pregunté qué había pasado ahora, y lo que me contó me puso la piel de gallina. Dijo que mientras intentaba dormir, empezó a escuchar rezos en voz baja. Era como si alguien estuviera en la sala rezando un rosario. Pensé que era mi jefa, pero fui a ver y la casa estaba vacía, y la figura estaba mirando hacia la puerta. Yo la había dejado viendo hacia la pared. Intenté calmarlo, pero él seguía hablando, sin parar. Dijo que también había escuchado lamentos, como si alguien estuviera llorando cerca de él, pero no había nadie.
Para ese punto, ya ni siquiera trataba de fingir que estaba tranquilo. Y no es todo. Esa cosa cambia de lugar, Andrés. Te lo juro, no estoy loco. Cada vez que regreso a la sala, está en otro lado. Hoy en la mañana estaba junto al comedor y ahora está en el sillón. Yo ya no sabía qué pensar. Por más que quería creer que todo era su culpa o su imaginación, las cosas que decía no sonaban como un invento. Aún así, intenté darle ánimos. Mira, güey, y si mejor la sacas de ahí, llévala a la iglesia o tírala en algún lugar. ¿Y si eso empeora las cosas?, respondió con un tono que me dejó claro que estaba aterrorizado. Esa noche, el flaco tomó una decisión. No iba a aguantar más. Me mandó un mensaje diciendo que iba a destruir la figura. Si se rompe, ya no puede hacer nada, ¿no?, escribió. No estaba tan seguro, pero tampoco podía detenerlo. Un rato después, me volvió a llamar. «Güey, lo intenté», susurró. Me contó que agarró un bate y con toda la fuerza que tenía le dio un golpe directo al rostro de la Virgen, pero cuando el bate la tocó, algo pasó. Andrés, su cara cambió. No sé cómo explicarlo. Era como si ya no fuera la Virgen, güey. Se veía mal. Le pedí que fuera más claro, pero solo decía lo mismo una y otra vez. No era su cara. No era su cara. Finalmente me dijo que el rostro de la figura había tomado un gesto demoníaco, como si estuviera sonriendo de una manera torcida, burlona. No me pude mover, cabrón. Me quedé ahí, parado, viéndola, y sentí como si algo se me hubiera metido al cuerpo. Y saben, esa fue la última vez que hablamos esa noche. Me colgó sin despedirse, y aunque traté de llamarlo de vuelta, no contestó. Algo me decía que esto apenas estaba comenzando. Pasaron unos días y el rumor se esparció como pólvora en el barrio. Decían que había ocurrido un asesinato en la casa del flaco. La noticia me cayó como un balde de agua fría. No podía creerlo, y menos sin tener más detalles. Así que decidí ir personalmente a su vecindad para averiguar qué había pasado. Al llegar, la atmósfera pesada y todos los vecinos se veían conmocionados. Me acerqué a doña Margarita, una vecina que siempre había estado al tanto de todo. Buenos días, doña Margarita. ¿Sabe qué pasó en casa del flaco?, le pregunté con una mezcla de miedo y curiosidad. La señora me miró con tristeza y con un toque de preocupación y me dijo: Andrés, hijo, ha sido una tragedia. Dicen que el flaco perdió la razón y mató a su propia madre. Después, él mismo salió por la puerta falsa. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No podía ser verdad. El flaco no haría algo así, pero los hechos eran innegables. Con el corazón en un puño, decidí investigar más. Me dirigí a hablar con otras vecinas que estaban reunidas en la entrada de la vecindad, todas con rostros pálidos y llenas de murmullos. ¿Es cierto lo que dicen de que el flaco mató a su mamá y luego...? Pregunté titubeando, aún incapaz de procesar la noticia. Sí, Andrés, pero no fue cualquier cosa, fue algo espantoso. Dicen que la golpeó hasta dejarla irreconocible y luego, como si algo lo poseyera, se quitó la vida de una forma horrible, dijo una de las vecinas con los ojos llenos de lágrimas. El horror de lo que escuchaba me dejó helado. Recordé las palabras desesperadas del flaco sobre la figura de la Virgen, su cambio de rostro y cómo sentía que algo lo seguía. Todo encajaba en esa maldita historia de horror.
Decidí ir a la casa del flaco. La policía ya había retirado los cuerpos, pero el lugar seguía acordonado. Me las arreglé para entrar por una ventana trasera que conocía bien. La casa estaba en completo desorden, los muebles volteados, las paredes llenas de marcas y manchas de sangre. El ambiente era irrespirable. El horror me invadió cuando entré a la sala y vi la figura de la Virgen en el mismo lugar que el flaco me había dicho que la había dejado. La miré con atención y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sus ojos parecían seguirme a donde fuera, y su rostro, aunque inmóvil, transmitía una sensación de burla y maldad. Recordé las palabras del flaco, su miedo encabronado y su desesperación. Ahora entendía que no había sido solo su imaginación. Algo en esa figura había provocado la tragedia. Y bueno, decidí destruirla, pero sabía que no sería fácil. Según el flaco lo había intentado, pero yo lo dudaba. Busqué por toda la casa hasta encontrar un martillo en el cuarto de mi bro. Regresé a la sala, dispuesto a acabar con ese mal de una vez por todas. Levanté el martillo y con todas mis fuerzas lo bajé sobre la figura. El impacto fue fuerte, pero la figura apenas se dañó. Volví a intentarlo una y otra vez, hasta que finalmente la cara de la Virgen se agrietó. En ese momento, sentí una corriente de aire frío y un grito desgarrador resonó en la sala. Retrocedí, asustado, mientras la figura comenzaba a desmoronarse. Un humo negro salió de las grietas, llenando el lugar de un olor nauseabundo. Me tapé la boca y la nariz, tratando de no desmayarme, pero el miedo y el asco eran casi insoportables. Sé que es muy difícil de creer, pero en medio del humo vi una silueta oscura, como una sombra que se levantaba de los restos de la figura. La entidad me miró con ojos llenos de odio y con una velocidad sobrehumana se lanzó hacia mí. Caí al suelo, golpeándome la cabeza y perdiendo momentáneamente la vista. Cuando recuperé la conciencia, el humo se había disipado y la figura de la Virgen estaba completamente desnutrida. La casa estaba en silencio, pero el miedo no me abandonaba. Salí de ahí lo más rápido que pude, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la sensación de que algo más grande estaba a punto de ocurrir. Al regresar al barrio, todos me miraban con curiosidad y temor. No quise contar lo que había pasado dentro de la casa, pero sabía que debía prepararme para lo que vendría. Tras lo que viví en la casa del flaco, pensé que la pesadilla había terminado, pero me equivoqué. No pasó mucho tiempo antes de que lo inexplicable comenzara a sucederme a mí también. Todo empezó con pequeñas cosas que al principio me parecieron coincidencias, pero pronto la verdad se hizo evidente. La maldición de la Virgen había decidido seguirme. Una noche, mientras descansaba en mi cama, escuché un ruido fuerte proveniente de la sala. Me levanté medio dormido, pensando que tal vez algo se había caído. Pero al llegar a la sala me topé con lo imposible. La figura de la Virgen estaba allí, en mi mesa, y alrededor de ella todos los platos rotos. Lo peor era que sobre ellos habían huellas de pisadas con lodo. Sinceramente morí de miedo. No entendía cómo había llegado allí, porque yo la había destruido. Me quedé paralizado, mi mente tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien estaba jugando conmigo, tal vez, pero no tenía enemigos conocidos. Mientras intentaba procesar lo que veía, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me acerqué lentamente y al ver la figura más de cerca, vi que sus ojos parecían más oscuros y profundos que antes. Tomé un martillo y con todo el temor que tenía, la golpeé una vez más.
esta vez asegurándome de hacerla pedazos. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de inquietud. Fui a la cocina a preparar café y encontré a mi perro, Max, tirado en el suelo. No se movía. Lo toqué y su cuerpo estaba frío. Max estaba muerto. Sentí una tristeza profunda y una ira incontrolable. No podía ser una coincidencia. Algo estaba realmente mal. Lo peor no quedó allí, pues cuando salí al patio encontré a mis gallinas y gatos muertos también. Sus cuerpos estaban esparcidos y con signos de violencia. Mi corazón se rompió y mi mente se nubló. Todo esto tenía que estar relacionado con la maldita figura. Los días siguientes fueron una serie de eventos extraños y aterradores. Cosas en mi casa se movían solas. Puertas que había cerrado amanecían abiertas. Ruidos inexplicables resonaban en la noche como si alguien caminara por la casa. Un día, encontré cruces marcadas en las paredes de mi sala, hechas con una especie de carbón. No podía dormir. Cada pequeño sonido me despertaba con el corazón latiendo a 1000 por hora. Una noche, mientras intentaba descansar en mi cama, escuché un rezo en voz baja. Era el mismo rezo que el flaco había descrito. Me levanté y seguí el sonido, que parecía venir del baño. Al abrir la puerta, vi algo que jamás olvidaré. La figura de la Virgen estaba ahí, justo frente al espejo, y su reflejo me miraba con una sonrisa burlona. Me quedé helado, sin poder moverme ni gritar. El terror llegó a su punto máximo una madrugada. Me desperté sintiendo una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y ahí estaba la figura de la Virgen, al pie de mi cama. Su rostro ya no era el de la Virgen que todos conocemos. Ahora era demoníaco, con ojos rojos y una sonrisa malvada. Sentí un peso sobre mi pecho, como si alguien estuviera presionándome. No podía respirar, ni moverme. Con todas mis fuerzas, logré liberarme y salí corriendo de mi casa. Sabía que no podía quedarme allí ni un minuto más. Fui a buscar ayuda con un viejo conocido, Don Tomás, un hombre que muchos consideraban un curandero. Le conté todo lo que había sucedido, desde el robo de la figura hasta los eventos más recientes. Don Tomás me escuchó con atención y me dijo que debía realizar una limpieza espiritual, no solo en mi casa, sino también en mí mismo. Preparó una mezcla de hierbas y me dio instrucciones precisas sobre cómo usarlas. También me dijo que debía quemar los restos de la figura en un fuego purificador. Y bien, regresé a mi casa con un poco de esperanza, siguiendo las instrucciones de Don Tomás. Limpié cada rincón con la mezcla de hierbas, rezando por protección. Luego, recogí los restos de la figura y los llevé al patio. Encendí una fogata y, uno por uno, arrojé los pedazos al fuego. Mientras las llamas consumían la figura, sentí que el aire se hacía más liviano y un peso enorme se levantaba de mis hombros. Pero el terror me invadió de nuevo cuando las llamas comenzaron a brillar con un resplandor inusual y escuché un grito desgarrador proveniente del fuego. Era como si la figura estuviera siendo destruida de una vez por todas. Cerré los ojos y repetí las oraciones que Don Tomás me había enseñado, pidiendo a la Virgen verdadera que me protegiera. Cuando todo terminó, las llamas se apagaron y el silencio llenó el aire. Sentí una paz que no había sentido en días. Entré a mi casa, todavía temeroso, pero con la esperanza de que lo peor había pasado. Esa noche, dormí por primera vez sin interrupciones, sin ruidos extraños ni pesadillas. Y aunque las cosas parecieron calmarse después de ese día, nunca olvidaré lo que sucedió.
La maldición del flaco había sido una prueba de fe y valentía, y aunque logré superarla, dejó cicatrices profundas. Y saben, aprendí que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento y que no debemos jugar con lo sagrado. Ahora, cada vez que veo una figura de la Virgen, rezo para que nunca vuelva a encontrarme con algo tan oscuro y malvado. Las siguientes historias que les quiero contar fueron enviadas por algunos suscriptores y son tan terroríficas que espero que no sea de noche cuando las escuchen. Y antes de comenzar, les quiero preguntar si alguna vez se han preguntado cómo atrapar a una bruja. Pues bueno, el primer relato trata de eso. Este relato es de Jaime, un joven que ahora tiene 26 años y que reside en el estado de Veracruz. Cuando Jaime era niño, escuchaba mucho los rumores de que había una bruja en el pueblo. Una mujer misteriosa que se transformaba en un ser aterrador con alas durante la noche, merodeando en los techos de las casas o escondida entre los grandes y frondosos árboles del panteón. El pueblo entero hablaba de ella, susurros que se tejían entre las sombras y que se propagaban con la rapidez de un incendio en seco. Pero nadie se atrevía a hablar de ella a plena luz del día. Pero cuando caía la noche, los murmullos se volvían más intensos. Jaime, siempre curioso y algo temeroso, le preguntaba a su madre, doña Rosita, si sabía algo al respecto a esas historias. Ella siempre respondía con la misma calma, tratándole como si fuera un niño que se dejaba llevar por fantasías. Decía que no hiciera caso, que solo eran leyendas vanas que la gente inventaba para asustar a los niños. Una noche, cuando Jaime tenía 10 años, se encontraba en su habitación, recostado en su cama mientras intentaba conciliar el sueño. De repente, escuchó ruidos extraños provenientes de la azotea, como si algo o alguien estuviera caminando con pasos ligeros pero rápidos. Con el corazón acelerado y un sudor frío recorriéndole la espalda, Jaime decidió asomarse a la ventana para ver qué ocurría. Intentó hacer el menor ruido posible, moviéndose con cautela, hasta que logró asomarse al borde de la ventana. Y lo que vio esa noche lo paralizó por completo. Allí, en la penumbra, se encontraba una enorme ave, parecida a una lechuza, pero con una envergadura mucho mayor a la de cualquier ave que hubiera visto antes. La figura, sin embargo, no era clara debido a la oscuridad. Lo que más le impresionó fueron los ojos, unos ojos brillantes, casi hipnóticos, que parecían mirarlo fijamente, penetrando en su alma. Jaime sabía que lo que estaba viendo no podía ser normal. Sabía, por las historias que había oído en el pueblo, que esa era la bruja de la que tanto hablaban. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y aunque quería gritar y avisarle a su madre, pensó en todas las veces que ella lo había regañado cuando mencionaba algo relacionado con la bruja. Ella siempre desmentía esas historias y le pedía que no fuera tan miedoso. La visión de la criatura, sin embargo, lo dejó sin palabras, inmóvil. La lechuza, o lo que fuera aquello, giró y desapareció en la oscuridad de la noche. Cuando Jaime intentó despertarse de su parálisis, apenas podía creer lo que había visto. ¿Debería contarle a su madre? No, mejor no. Sabía que ella no lo creería, pero esa noche el miedo se instaló en su pecho, y Jaime sabía que algo oscuro y peligroso estaba ocurriendo en su pueblo. Al día siguiente, decidió contarle a su mejor amigo, Beto, lo que había presenciado. Beto siempre había sido su confidente,
y desde pequeños se habían unido para vivir todo tipo de aventuras. Jaime confiaba plenamente en él. Al principio, Beto se mostró escéptico, como todo buen amigo, pero después de escuchar los detalles, su expresión cambió. Parecía que él también había oído rumores similares y que no lo tomaba a la ligera. De hecho, le confesó que algunos de los vecinos, incluidos sus padres, ya estaban preparando una emboscada para capturar a esa bruja. La idea sonó extraña, pero a la vez atractiva. Si era verdad que la bruja estaba acechando al pueblo, la mejor forma de detenerla era enfrentarla de una vez por todas. Y bien, así fue como los dos amigos, junto con algunos adultos del pueblo, comenzaron a planear una estrategia para atrapar a la bruja. El día estaba fijado, y todo el pueblo sabía que esa noche se llevaría a cabo la cacería. La cita sería en el panteón, donde muchos creían que la bruja se escondía. La noche llegó, y un grupo de hombres y mujeres se reunió cerca del panteón. Llevaban consigo rosarios, listones rojos y varios objetos que, según las viejas leyendas, eran necesarios para invocar a la bruja. Sabían que, al principio, la mujer podría presentarse como una aterradora criatura con alas, pero para atraparla, necesitaban seguir un antiguo ritual. Con el rosario en las manos y el listón rojo preparado, comenzaron a rezar al revés, comenzando por el final del rosario y volviendo a empezar. Cada vez que completaban una oración, ataban un nudo en el rosario. El ambiente estaba tenso, pero todos sentían que la presencia de la bruja estaba cerca. Poco a poco, mientras los rezos se intensificaban, comenzaron a escuchar un sonido distante, como si algo volara cerca de ellos. Una sombra se proyectó y todos quedaron en silencio. De repente, la figura de una mujer apareció entre las sombras, transformándose ante sus ojos. La mujer comenzó a tomar una forma humana, pero su rostro estaba cubierto por una capa de oscuridad. Mientras los rezos continuaban, la mujer fue revelando más detalles de su verdadera forma. Cuando finalmente la figura se transformó por completo, todos quedaron atónitos al descubrir la verdad. La mujer no era otra que doña Rosita, la madre de Jaime. Jaime, que estaba observando desde un rincón, no podía creer lo que estaba viendo. Su madre, a quien había conocido toda su vida como una mujer amable y cariñosa, era la bruja que había estado acechando al pueblo durante años. La sorpresa fue tal que ni él ni los demás pudieron reaccionar de inmediato. Doña Rosita, al ver a su hijo entre la multitud, solo pudo mirarlo fijamente, con una expresión que combinaba desesperación y enojo. Luego, con voz temblorosa, le habló. Dime, Jaime, ¿seguirás ayudándolos? Diles que me suelten. ¿Quieres atrapar a una bruja o seguir teniendo a tu madre? El aire se volvió pesado y el corazón de Jaime latió con fuerza. No podía creer lo que estaba escuchando. La imagen de su madre, esa mujer que siempre había cuidado de él, ahora se mostraba como algo completamente diferente, algo que jamás habría imaginado. Jaime se sintió atrapado entre dos mundos. Por un lado, estaba la figura de la bruja que había estado aterrorizando a su pueblo. Pero por otro, estaba la mujer que le había dado la vida, la mujer que lo había criado. ¿Qué debía hacer? ¿Debería seguir ayudando a los demás a atrapar a la bruja? ¿O debía defender a su madre, aunque eso significara ir en contra de todo lo que había aprendido? Dime, si tú fueras Jaime, ¿qué harías?
Y bien, comunidad, pasemos a la siguiente historia. Mi abuelita era ejidataria, y gracias a eso, tiene una milpa o parcela, como gusten llamarla, donde cultivaban desde maíz hasta frijol, calabazas, garbanzo, etc. Y también se dedicaban a la crianza de ganado vacuno. Hace muchos años, cuando mi tío, el menor de 10 hermanos y hermanas, era prácticamente un niño de unos 13 años, presenció algo aterrador. A mi abuelo se le perdieron unas vacas en el cerro. Al llegar a casa, le pidió a mi tío que fuera a buscarlas. Y, al ser mi abuelo alguien que se molestaba demasiado fácil, mi tío decidió ir en la búsqueda de las vacas perdidas. Para ese entonces, ya era tarde, por lo que mi tío se fue rápido para que no le cayera la noche. Afortunadamente, las encontró y las llevó al corral en la milpa, que era donde las encerraban. Una vez que las encerró, se dirigió a la casa, pero tenía que elegir entre un camino largo o uno corto, y eligió el corto. Lamentablemente, ese camino corto es algo aterrador para quienes conocemos los sucesos que han ocurrido allí. Ese camino tiene la peculiaridad de estar pegado a una malla de una antigua hacienda, y esta, a su vez, está pegada a un pequeño cerrito. Al pie de ese cerrito hay unas pequeñas albercas que, en la actualidad, se han adueñado los actuales propietarios de la hacienda. Antiguamente, en esas albercas, la gente del pueblo asistía para lavar ropa y darse un baño, pues en ese tiempo no había tuberías para agua potable como en la actualidad, y el agua de las albercas provenía de un manantial. Y es justo allí donde mi tío vio algo aterrador. Con la peculiaridad de que ya estaba anocheciendo, observó una figura que saltaba desde la parte alta del cerrito y caía hacia las albercas, como si fuera un clavadista, pero no tocaba el agua. Antes de tocar el agua, esa figura abría unas enormes alas y volaba de regreso a la cima del cerrito para repetir la acción nuevamente. Mi tío estaba paralizado por lo que veía, y fue ahí cuando se percató de que esa cosa con figura humana tenía la apariencia de una persona con mucho pelo y una cara muy aterradora. De pronto, esa cosa se percató de que mi tío la estaba observando. El ser demoníaco volteó a verlo y le gritó: «Ahí te voy». Y dice mi tío que, cuando le gritó esas palabras, observó que ese ser estaba corriendo en el aire a unos 20 o 30 metros de altura, dirigiéndose hacia él. Fue entonces que mi tío corrió aterrado, sin detenerse para nada, hasta llegar a unas pocas casas que había cerca del lugar. Fue ahí donde se topó con un amigo de su papá. Este señor observó que mi tío estaba muy pálido, aterrado y agitado. Mi tío, al ver al señor, detuvo su huida de aquel ser tan aterrador, y el amigo de su papá le preguntó: «¿Qué tienes? ¿Por qué vienes tan pálido? ¿Qué fue lo que observaste?». Mi tío le respondió: «Nada, no tengo nada». Y bueno, el señor no preguntó nada más, y mi tío siguió caminando de forma normal y tranquila, pero sin olvidar lo que, hasta hace unos minutos, lo estaba persiguiendo. Ahora pasemos a la tercera y última historia. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, prefiero que omitan mi nombre, ya que podríamos estar en peligro. Solo cuento esto porque nadie me cree, solo mi mamá y mi esposo. Estaba estudiando en la universidad aquí en Tamaulipas, que es muy reconocida en la ciudad. Durante las vacaciones, decidí trabajar para ayudar a mi mamá con los gastos de la casa y una deuda mía. Por cierto,
No se endeuden ni presten su nombre como aval. Bien, pues, mi ahora esposo y yo concebimos a mi hija en mayo. La verdad, algo me decía que estaba embarazada, pero no hice caso, ya que por un tiempo intentamos tener un bebé. Para ese entonces, yo tenía 19 años y él 20. A las pocas semanas, me enteré de que estaba embarazada por un presentimiento que me decía que había cambios en mi cuerpo, los cuales toda mujer nota. No dudé más y me compré la prueba de embarazo. Pensé que saldría negativo, cuando, oh sorpresa, vi claramente 2 rayas de positivo en la prueba. Yo, muy feliz, le conté a mi esposo y él, contento, le dijo a mi mamá. Al principio se enojó, pero después de 2 horas me dejó un mensaje que me sacó lágrimas. Eres chica para ser mamá todavía, pero esa niña vendrá para alegrarnos la vida a tu papá y a mí. Llegué a mi casa y me preguntó si era verdad. Yo, un poco nerviosa, le dije que sí. En un rato más, llegó mi abuela y me apoyaron. Claro, yo era mayor de edad. Pasó como una semana y me vine a vivir con mi ahora esposo. Todo mi embarazo lo pasé tranquila, aunque aquí en esta casa espantan un poco. Ya estoy acostumbrada. Los duendes son muy traviesos. Donde yo dejaba una cosa, me la escondían y aparecía debajo del sillón. Ya me acostumbré a eso. Una noche, me dieron muchas ganas de ir al baño. Como estaba afuera y casi a la entrada de la casa, me llevaba el celular para alumbrar. Cuando se apagó el celular, pensé que se me había acabado la pila. Quise prender el foco que llevaba al baño, pero no prendía. Pensé, tal vez se fue la luz, así que no le di importancia, ya que casi siempre se va la luz por estos rumbos, y así fue. Bien, me propuse ir al baño, cuando de repente escuché que algo pesado había caído en el techo, ya que ese y el de la cocina son de lámina. Se escuchó tan fuerte que pensé que era un gato, pero de nuevo no le di importancia. Cuando escuché unas risas burlonas y como si unas bisagras oxidadas abrieran, me espanté tanto que casi me desmayo. Recordé rezar, recé mucho, y esa cosa dejó de hacer lo que estaba haciendo. Salí corriendo del baño y como pude, desperté a mi esposo. Él salió a ver si era un gato o algo, pero me dijo que no había nada. Pasaron las semanas y mi niña nació prematura, de 8 meses con 2 semanas. Era tan pequeña que, si la veías, te daba ganas de abrazarla. Cabe recalcar que yo a mi niña la tuve un día antes de que iniciara la pandemia, así que me fui a casa de mi mamá para que me diera los cuidados necesarios. Pasó solo una semana y me regresé a casa de mis suegros y esposo. Ahí terminé mi cuarentena. Mi suegra me atendía, me daba los cuidados que una recién madre necesita. Pero saben, a ella le daba mucho miedo cargar a mi hija porque estaba tan pequeña, al igual que mi esposo. Pero pasaron los meses y comenzaron a cargarla. Cuando tenía 8 meses, mi niña lloraba. Suponía que era por el calor. Pasó algún tiempo en que dejé de escuchar esas risas burlonas, ya que metía un bote para no descuidar a mi niña, pues mi esposo trabajaba día y noche, haciendo horas extras, así para poder sacar nuestra casita. Esa noche era el descanso de mi esposo, y no metí el bote porque él estaba ya para cuidar a la niña, por si se presentaba algo. En esa ocasión, fui yo. Mis ganas de ir al baño esa noche me helaron hasta la punta de los cabellos. Recuerdo que mi niña aún no estaba bautizada. Mi mamá me insistía en que lo hiciera.
Pero nosotros aún no teníamos el dinero para hacerle su fiesta. Gran error. Lo importante para ella era recibir la bendición. Y bueno, comunidad, esa noche volví a escuchar esas risas burlonas y otra vez las bisagras oxidadas. Recé con mucha fe para que aquello que me atormentaba se fuera, pero poco después escuché llorar a mi niña. Yo, aún con miedo, fui corriendo. No sé si fue la adrenalina o lo que fuera. Solo le doy gracias a Dios por haber reaccionado a tiempo. Si no lo hubiera hecho, no sé qué sería de nuestras vidas ahora. Y sí, había una criatura con alas. Estaba parada en el árbol que estaba en la puerta de nuestro cuarto. Como a la semana de que pasó eso, vino la abuela de mi esposo. Le conté lo sucedido y me dijo, preocupada, que era una bruja. Quería volverme loca para así poderse llevarse a mi niña. Yo, en verdad, antes de embarazarme, no creía en estos engendros, pero hoy te aseguro que sí existen. Y le doy gracias a Dios por no haber dejado que esa cosa se llevara a mi hija. Actualmente tiene 1 año y medio, pero si eres incrédulo, déjame decirte que las brujas sí existen. La verdad, tengo muchas historias por contarles, pero hasta el momento les puedo decir que al año de mi niña la bautizamos y a partir de ahí dejaron de molestarnos las brujas. No se confíen de nadie, ni de su propia sombra. Hasta la próxima. Ojalá pudieran contar mi historia.